Bienvenidos amantes a lo paranormal. Hoy les traigo la segunda entrega de Leyendo historias paranormales de mis suscriptores. Si has vivido alguna experiencia paranormal en Venezuela y quieres que aparezca en la siguiente parte, no dudes en enviarla al correo, Instagram o Telegram que verás en pantalla. Te dejaré los enlaces en la descripción. Y si disfrutas este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos semanales. Este episodio llega a ustedes cortesía de Joyería Trumium. Materializamos tus emociones. Envíos gratis a toda Venezuela. Y ahora, comencemos a leer estas historias paranormales. Esto es Venezuela Paranormal. Esta primera historia nos la envía Henry Sánchez. Hace unos años viví una experiencia paranormal en San Felipe. Iba con el chofer en un 650, pasadas las 12 de la noche, cuando vimos a una muchacha pidiendo cola. El chofer se detuvo, tomando todas las medidas de seguridad, y la muchacha se subió entre nosotros dos. A cierta distancia, ella nos dijo: "En esa casa vivo". Nos detuvimos, ella se bajó y caminó hacia la casa. La vimos entrar. Al arrancar notamos que había dejado una chaqueta de blue jeans. De regreso fuimos a devolver la chaqueta y al preguntar por Alejandra, la señora, con una expresión extraña, nos mostró una foto. Al confirmar que era ella, la señora empezó a llorar y nos dijo: "Ella murió hace 8 años, en un accidente de tránsito justo donde la montamos". Dejamos la chaqueta y cruzamos corriendo la autopista. Soy Lois Pérez, funcionario policial aquí en Venezuela. Esto ocurrió en Valencia, estado Carabobo, específicamente en el año 2012 en un comando policial. En ese entonces, trabajaba 24 horas en el área de oficinas. Era el 25 de septiembre de ese año y me tocó mi descanso a las 1:30 de la madrugada. Me tumbé en el suelo con un colchón y desde que llegué a ese lugar siempre miraba hacia la puerta desde donde estaba acostada. Esa puerta tenía unas rejillas como persianas en la parte inferior que llegaban al piso. Desde allí vi a alguien caminando hacia la salida de la otra puerta exterior. Pensé que era imposible, ya que todo estaba cerrado y estaba sola en la oficina. Me levanté y me asomé por la ventana, pero no había nadie ni afuera ni adentro. Me quedé despierta toda la noche esperando. Al día siguiente no le conté a nadie lo sucedido, ya que nadie me iba a creer. Hice mi trabajo y, gracias a Dios, se presentó mi reemplazo. Con el tiempo, supe que otro compañero también vio a alguien de espaldas, que nunca le contestó y solo salió corriendo hacia los pasillos. Hasta entonces no sé si todavía está en esa oficina o si alguien más lo ha visto. Han pasado muchos años y ya estoy en otro puesto, pero siempre llevo ese recuerdo en mi mente. Espero que descanse en paz donde quiera que esté. Soy Rafaela Hernández, y en el año 2017 me estaban dando quimioterapia en el oncológico Luis Racetti de Caracas. Era una habitación de 2 camas, así que habían 4 personas. Una joven que también recibía quimioterapia, su acompañante, mi hija y yo. A eso de la madrugada, me desperté y no podía dormir. Cerré los ojos pensando que podría quedarme dormida, y en ese momento sentí que alguien se paraba al lado de la cama y comenzaba a tocarme el brazo donde tenía la aguja de la quimioterapia, como si una enfermera estuviera revisando la vía para constatar que todo estuviera bien. Abrí los ojos y no había nadie, ya que mi hija dormía en el suelo. No le di importancia y cerré los ojos nuevamente. Sentí entonces que la sábana con la que estaba arropada se movía. Al abrir los ojos vi que la sábana se movía como si alguien me estuviera arropando. Fue entonces cuando dije: "¿Qué vaina es, pues? Déjeme tranquila". Llamé a mi hija y le conté lo sucedido. Ella se asomó al pasillo y no había nadie.
Desde niña, he tenido experiencias paranormales. Me llamo Franklin, trabajé en Traki de Ciudad Ojeda y puedo decir con certeza que esta historia es cierta. En este local, aparecen huellas en el suelo como de una persona de entre 9 y 12 años cada vez que se está limpiando. La gente dice que es una niña. Yo presencié 2 veces lo que ocurre allí. Las huellas aparecen marcadas en talco cuando son pequeñas y en barro cuando son huellas grandes. En una ocasión estábamos limpiando y me detuve a hablar con mi compañera. Ella tenía el coleto en sus manos, se dio vuelta para decirme algo y cuando volvió a mirar hacia el suelo para seguir limpiando, allí estaban las huellas. Ella gritó y yo me asusté. Le pregunté qué pasaba y solo señalaba hacia el suelo. Solo estábamos ella y yo en ese momento. Es muy loco y cada vez que cuento esto, se me eriza la piel. Una vez, estaba con mi mamá y mi hermana en la estación Silencio. Todos habíamos bajado del tren porque es la última estación de esa línea. Las luces del tren se apagaron como de costumbre y el tren comenzó a avanzar. De repente, dentro de uno de los vagones, vimos a una mujer parada en la puerta. Estaba completamente visible en la ventana de la puerta. Nos asustamos mucho. No logramos ver bien su rostro a pesar de que el tren iba lento. Algunas personas lograron verla, mientras que otras parecían no notar nada. No sé qué fue aquello. Tal vez una persona que no logró salir a tiempo o se pasó de estación, y para regresarse tiene que esperar a que el tren dé la vuelta. Pero me pareció extraño, porque normalmente en estos casos la gente se queda sentada esperando, no de pie en la puerta mirando hacia afuera de manera tan macabra. Además, me resultó raro porque cuando el tren llega a la última estación, se queda varado poco tiempo, con las luces apagadas y las puertas abiertas para asegurar que todos salgan. A quienes logramos verla, nos dio mucho miedo. Buenas noches, soy Nazarit Castillo, y yo tengo una historia. Todo sucedió un sábado, 3 de febrero, cuando íbamos de camino a las fiestas del Baúl, en Cojedes. Viajábamos en una camioneta y yo iba en la parte de atrás con mi pareja y mi cuñada. Eran aproximadamente las 9:30 de la noche, y recuerdo que pasábamos por una carretera completamente oscura, iluminada solo por un bombillo que alumbraba una pequeña tumba en la tercera vuelta. En ese momento, volteé a mirar hacia la esquina de la camioneta porque mi suegro gritó. Entonces, con pánico, grité, ¿qué vaina es esa? Mi pareja y cuñada también se asustaron al ver a un hombre alto, de unos 2,5 metros, flaco, jorobado, con sombrero y ropa desgastada. Mi pareja dijo, ¡ese es el Silbón! Caminaba lentamente y, a mitad de la carretera, se detuvo mirándonos, para luego desvanecerse poco a poco. Quedé en shock y estuve sin poder moverme ni hablar por unos 10 minutos. Fue una experiencia muy escalofriante. Hola, yo trabajé en el Hospital Militar de Caracas por 11 años. La leyenda más conocida es la de una enfermera que se enamoró de un médico, pero él estaba comprometido y la dejó para casarse con su novia. Ella se lanzó del piso 14 de la Torre Norte. Era una joven de piel blanca y cabello negro. Murió con el corazón roto y su alma en pena. Mi experiencia fue la siguiente. En el año 2007, estaba haciendo mis pasantías nocturnas para optar por el cargo fijo de enfermera. Entré en una habitación donde el paciente tenía 2 medicamentos. Le conecté el primero. Salí de la habitación para continuar con mis tareas y cuando regresé para conectarle el segundo, el paciente me dijo que no hacía falta, que la señorita de cabello largo con la cofia blanca ya se lo había conectado. Por supuesto, yo era la única que estaba de guardia y hacía años que no se usa la cofia de enfermera. Aunque no la vi, alguien me ayudaba y sentí en ese silencio de la guardia una fuerte presencia, como una mirada penetrante me erizó la piel.
Nunca lo olvidaré. Soy Yamiel, y a mi papá y mis tíos se les apareció la novia en la carretera Caracas-La Guaira. Mi papá, que era el más joven de los tres, no tuvo una buena impresión de ella desde el principio, e intentó advertir a mis dos tíos, pero al verla en la orilla de la carretera, la subieron al carro. La chica comenzó a conversar con ellos de inmediato, pero especialmente intentaba hablar con mi papá, quien solo rezaba en su mente, porque decía que de ella emanaba un aire frío, como de nevera. Para resumir la historia, en un momento el carro se detuvo solo, y mis tíos y mi papá se bajaron para ver qué sucedía. Le pidieron a la chica que los esperara, pero al acercarse a la ventana trasera, el carro estaba vacío. De repente, el carro se encendió solo. Mis tíos y mi papá, aterrados, nunca volvieron a pasar por ese lugar. De hecho, mi tía abuela, a quien iban a visitar, les dijo que esa muchacha se les aparecía a muchas personas en esa zona y que era una muerta. Tengo una anécdota paranormal. No me sucedió a mí, sino a unos amigos míos del movimiento Scout que me contaron su historia hace aproximadamente 20 años. Ellos tuvieron un encuentro con un fantasma femenino en el Castillo Negro del Camino de los Españoles, Parque Nacional El Ávila, Caracas-La Guaira. Estos tres chicos Scouts, que tenían entre 18 y 21 años, planificaron un campamento en el Camino de los Españoles para Semana Santa. Para proteger la identidad de los muchachos vamos a llamarlos Pedro, Pablo y Luis. Cuando caminaron por este famoso sendero, llegaron al Castillo Negro y acamparon ahí. A los 3 días se les agotó la comida. Decidieron que Pedro y Pablo iban a bajar a La Pastora, Caracas, a comprar provisiones y Luis se quedaba cuidando el campamento. Horas más tarde, Luis estaba solo en la carpa leyendo un libro, cuando escuchó una voz femenina que lo llamaba «¡Luis! ¡Luis! ¡Luis!». Creyendo que era producto de su imaginación, continuó con la lectura. Y minutos después volvió a escuchar a la voz llamar por su nombre. A la tercera vez, salió de la carpa. Miró alrededor y no había nadie. Caminó un poco para calmar la ansiedad y se escondió. A los pocos minutos escuchó nuevamente. «¡Luis! ¡Luis! ¡Luis!». Esta vez se trataba de Pedro y Pablo quienes lo estaban buscando. Cuando los tres iban de camino al campamento, Luis les contó lo sucedido. Al ingresar a la carpa, la misma voz llamó a los jóvenes. «Pedro, Pablo, Luis». Al escuchar sus nombres por tercera vez, la silueta de una mano rozó la parte de atrás de la carpa, como si alguien la estuviera acariciando o arañando desde afuera. Presos del pánico, los tres chicos salieron de la carpa y huyeron despavoridos. Para aquel entonces ya era de noche y había neblina. Al detenerse, vieron a lo lejos a una bella joven con ropa de la era colonial que los nombraba y se acercaba. Luego desapareció. Aún impactados, se agarraron de las manos para llegar juntos a la carpa debido a la bruma. Al día siguiente, conversaron con un guardaparques. Él explicó que se trataba del espíritu de una mujer que transitó por el lugar cuando el Castillo Negro era ocupado por centinelas para vigilar el camino de los españoles y evitar la llegada de piratas que quisieran invadir Caracas durante la época de la colonia. En aquel entonces era el único camino que unía Caracas y La Guaira. Lamentablemente ella fue atacada por los guardias. La violaron y la asesinaron. Al parecer, en aquella época los guardias que custodiaban los castillos y los fortines que abarcan todo el camino de los españoles se volvían locos. Nadie sabe por qué. Tal vez de tanta soledad. Es posible que esa muchacha estaría buscando una manera de poder descansar en paz. Me llamo Sandra Quero. Hace años, una amiga mía era policía en Maracaibo. Una noche, le tocó llevar en la patrulla a un compañero de trabajo a su casa, en Los Puertos, un municipio fuera de Maracaibo. Tenía que atravesar el puente sobre el lago, yendo acompañada por otra compañera. Después de dejar a su compañero, se regresaron ambas a Maracaibo. Mientras cruzaban el puente, pasadas ya las 12 de la noche,
sintieron un escalofrío cuando de repente la temperatura bajó. Al mirar a lo lejos, vieron varias personas caminando por el puente. En la medida que ellas iban pasando, desaparecían. Ambas vieron y sintieron lo mismo. Mi madre, Elena y mi tía estaban en la maternidad del hospital Rasetti en Anzoátegui, porque mi tía había dado a luz a mi primito, quien ya tenía 5 días de nacido. Me contaron que durante la noche, entre las 12 y las 1 de la madrugada, escucharon a unos hombres hablando fuerte en el pasillo frente a maternidad. Además, pusieron un radio que tocaba música de los 80, pero en un momento se escuchó una canción que nunca había oído antes. Mi madre salió a ver quiénes eran esos señores y a pedirles que bajaran la voz, pero cuando salió, no había nadie, ni enfermeras, ni vigilantes, todos estaban durmiendo. Caminó por los pasillos buscando el origen de la música, pero mientras más se alejaba, más distante se escuchaba la música. Revisó otras habitaciones y todos estaban dormidos. Al final, se encontró con un guardia que monitoreaba los pasillos y le preguntó qué estaban haciendo desde que todos se fueron a dormir. Él respondió que después de que se fueron las visitas y los pacientes se durmieron y los vigilantes se turnaron para descansar en su habitación. Mi madre ya sospechaba que podía tratarse de fantasmas. El vigilante notó algo en la expresión de mi mamá y él le preguntó: ¿por qué me preguntas eso? Ella respondió: no, por nada, sin querer decirle la verdad. Luego, cuando mi madre regresaba a maternidad donde estaba mi tía, el sonido de las risas y la radio se hacía más fuerte. El sonido se escuchó hasta las 3 de la madrugada. Ella me cuenta que fue el momento más escalofriante de su vida. Mi nombre es Juan, y esta es una anécdota personal ocurrida en el año 2013. Un día fui invitado a una conferencia de una empresa multinivel que se realizó en la Universidad Central de Venezuela, de la cual era miembro. La conferencia duraba aproximadamente 4 horas y en un momento dado hubo un receso. Me dirigí a uno de los baños ubicados al frente del auditorio de humanidades. Recuerdo haber entrado a uno de los cubículos del baño y sentir una intensa sensación de ser observado. Seguidamente, escuché murmullos incomprensibles y golpes muy fuertes en la pared al lado del cubículo. A medida que pasaban los segundos, esos ruidos y sensaciones se intensificaban. Sentí una urgente necesidad de salir corriendo de aquel baño, ya que percibía una presencia malévola y una sensación de que algo no andaba bien en ese lugar específico. Honestamente, nunca había sentido tanto miedo ni tanta urgencia de salir de una habitación como aquel día. Soy Loida Hernández, y en la carretera de montaña que conduce a las playas de Choroní, en Maracay, estado Aragua, es común que a medianoche aparezcan espectros de personas que han fallecido en esa vía. Una noche, mientras pasábamos por la cumbre, viví una experiencia aterradora. Vi una camioneta materializada y una pareja abrazada, besándose al borde de un barranco. Yo iba con 3 personas más, y todos observamos lo mismo. Cuando alertamos en el pueblo, nos explicaron que aquello correspondía a un accidente que había ocurrido años atrás. Esta historia es anónima. Hace 9 años tuve que llevar de emergencia a mi mamá al Hospital Pérez Carreño en Caracas, debido a una hernia que le provocó mucho dolor. Llegamos a la emergencia del hospital y todo iba bien. La atendieron y nos dijeron que había que operarla. Me mandaron a buscar un medicamento y seguí las indicaciones del doctor, pasando por muchos pasillos largos y solitarios. Cuanto más caminaba, más miedo sentía, pero seguí adelante porque necesitaba el medicamento con urgencia. Mientras avanzaba, sentía que alguien me miraba o me seguía, y los bombillos de los pasillos se encendían y apagaban. Llegué al lugar indicado, entregué la receta a las enfermeras, obtuve el medicamento y volví por el mismo camino, con el mismo miedo. Mientras le hacían el examen a mi mamá,
conocí a una señora que también tenía a su papá en emergencia esperando ser operado. Cuando llegó la enfermera y un camillero para llevar a mi mamá al quirófano, la señora y yo subimos al piso 6 o 4, no recuerdo bien. El camillero nos dijo que hasta ese punto podíamos acompañarla. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada. Le propuse a la señora bajar a tomar un café y luego regresar. Así lo hicimos. Al volver, caminamos hacia los ascensores, pero nos dimos cuenta de que estábamos en un lugar raro. No encontrábamos los ascensores y parecía que caminábamos en círculos. Finalmente, llegamos a los ascensores. Presioné el botón y, de la nada, apareció una enfermera muy bonita pero algo extraña. Vestía una falda hasta la rodilla, medias panty, una blusa de otra época y una cofia. Nos dijo que los ascensores no funcionaban desde hacía mucho tiempo y que subiéramos por las escaleras. Eso me sorprendió porque habíamos bajado en esos ascensores. Cuando pregunté por qué no podíamos usar unas escaleras más cercanas, la enfermera nos respondió que esas llevaban a la morgue. Nos dio escalofríos y nos fuimos a la otra ala del hospital, donde encontramos otras escaleras y subimos. Al llegar al piso donde estaba mi mamá, vi a otra enfermera con un uniforme muy diferente. Le comenté sobre la otra enfermera y ella me respondió: ¿cuál enfermera? Todas usamos el mismo uniforme. Sorprendida, le describí a la enfermera con quien hablé antes y ella nos dijo: no se asusten, esa enfermera siempre vaga por los pasillos del hospital. Era muy devota a su trabajo, pero lamentablemente murió. Más tarde, cuando mi mamá salió de la operación y estaba en la habitación, me dijo que una enfermera muy linda la había acompañado en el quirófano, agarrándola de la mano y diciéndole que todo estaría bien. Y me la describió tal cual como la habíamos visto nosotras. O sea que a mi mamá también se le apareció. Mi mamá me dijo: «Sabes, hija, era raro porque la enfermera estaba vestida rara». Y yo le dije: «Eso fue que la viste así por la anestesia, mamá». Yo no le quise contar nada de lo que me había pasado a mí. Después de eso, no volví a ver a la enfermera y no quise preguntar a nadie. Solo quería salir de ese hospital. Esta historia es anónima. En el año 2012 estuve hospitalizado por neumonía en el hospital Alberto Musa Yibirín del Pilar, en el estado Sucre. Durante los 9 días que estuve ingresado, me sentaba todas las noches en el área de emergencia a conversar con un señor de unos 50 años. Un día, simplemente dejé de verlo. Pensé que le habían dado de alta, pero cuando le pregunté a mi tía, que es enfermera en ese hospital, si sabía algo, me dijo que ese señor había muerto hacía más de 2 meses de un infarto. Esta historia nos la relata Andrea Abdelnour. Mi papá estudió medicina en la UCB y él junto con sus amigos se quedaban hasta tarde estudiando. Una noche sus amigos prefirieron irse a un cumpleaños, pero mi papá se quedó atrás estudiando porque tenían un examen muy crítico. Él se fue a un área de la facultad que tiene una especie de área común pequeña. Es más como un pasillo ovalado y solo tiene una puerta, no hay sillas ni nada. Eran como las 9 y mi papá se fue a dicho pasillo con sus libros y una de esas sillas viejas de playa. Él me dijo que la biblioteca cerraba a cierta hora, pero siempre había gente en la universidad a cualquier hora. Cuando entra, ve un chico como de su misma edad, de 20 o 21 años, estudiando apoyado en un riel. Mi papá le hace una seña como de saludo, abre su silla y se pone a estudiar. Él podía ver de reojo que el joven caminaba de un lado a otro con un libro en la mano. Mi papá estaba sentado cerca de la única puerta de acceso a esa área. Pasa un buen rato y mi papá hace una pausa para sacar su termo de café y procede a ofrecerle al joven que estaba ahí. Mi papá subió la mirada y para su horror no había nadie. No pudo haber salido sin que mi papá se diera cuenta porque él estaba sentado al lado de la puerta. Mi papá estaba sumido en sus estudios, pero sí recuerda oír al joven caminando de un lado a otro leyendo. Mi papá se para y revisa el área.
y solo encuentra una placa conmemorativa de unos estudiantes asesinados por la policía militar en los años 20-30. Mi papá agarró su silla y se fue. Al año y medio de esta experiencia, él empezó el básico de medicina en el Hospital Vargas, donde a los 6 meses vio a la enfermera fantasma que sale ahí. Mi familia tenemos la impresión que mi papá tiene habilidades de ver espíritus, pero él prefiere decir que solo fueron coincidencias, porque él no era el único que los había visto. Betsy Garrido, quien nos envía este relato por correo, nos cuenta lo siguiente. Buenas noches, hace 8 años, fui sometida a una histerectomía en la Clínica Centro Médico Anzoátegui, ubicada en Lechería. La recuperación de esta operación es bastante dolorosa y se utiliza una bomba para el dolor, pero mi seguro no la cubría y no tenía más dinero, así que tuve que soportar el dolor. Una noche se me apareció una enfermera que se veía distinta a las demás. Tenía una luz alrededor. Me preguntó si me dolía mucho y me dijo, «Ya se te va a quitar, ya vengo». Regresó y me explicó que me estaba administrando morfina, lo que me haría sentir sueño y eliminaría el dolor. A la mañana siguiente, muy temprano, vino a mi habitación y se veía aún más hermosa que antes. Aunque era una señora, estaba bien maquillada y con la misma luz alrededor. Me preguntó cómo estaba y cómo había pasado la noche. Mi mamá estaba conmigo, pero dormida. Después de eso me levanté y comencé a caminar. Les pregunté a las otras enfermeras por ella, pero me dijeron que no existía tal enfermera. Y hasta aquí terminamos con esta segunda parte de Historias Paranormales de Venezuela. Recuerda que, si quieres que tu historia aparezca en la siguiente parte, no olvides enviarla al correo, Instagram o a través de Telegram. Si te gustó el video, no olvides darle like. Y si eres amante de lo paranormal o quieres saber más relatos de leyendas venezolanas, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Tenemos historias nuevas todas las semanas. Comenta abajo qué leyenda venezolana te gustaría que exploráramos en el próximo video. Esto es Venezuela Paranormal.